Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios en esta mañana en el libro de Lucas, capítulo 9 va a ser nuestro texto. Lucas en el capítulo 9, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a abrir también el corazón a la palabra del Señor. Hay algo que te he traído en mente desde hace algunos meses, algo por lo que he estado orando con más intensidad en estos meses, algo por lo que creo que todos nosotros podemos ver y sé que vamos a verlo, y es por una iglesia con finanzas poderosas. Y si usted está en sus 5 sentidos, sé que también lo estará haciendo, también estará orando por unas finanzas poderosas de cada uno de nosotros. Algunos tal vez pensarán que tiene que ver esto con el reino de los cielos. Tiene mucho que ver con el reino de los cielos. Ahora, la voluntad de Dios, hermanos, nunca ha sido una iglesia miserable, o nunca ha sido un pueblo miserable, sino que los planes de Dios es que su pueblo siempre vaya de menos a más, siempre vaya avanzando, siempre vaya viendo las bendiciones de nuestro Señor. Y eso es lo que cada uno de nosotros desea en sus vidas. Pero para poder ver bendición en nuestras vidas, para poder ver esa bendición de parte de Dios, hay algo que el Señor nos revela en la Escritura, algo que en esta mañana vamos a ver ahí en Lucas capítulo 9 y vamos a leer del versículo 12 al 17. Dice la palabra de Dios: pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: denles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y era como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 y de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos. Y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y yo te ruego, ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a prosperar en esta vida, Señor, en todas las áreas. Necesitamos que tu mano poderosa se involucre en nosotros. Cancela toda maldición financiera, cancela toda maldición en cada uno de nosotros, Señor, y permítenos ver tu favor, Señor. Permítenos ver tu gracia sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Este mensaje se llama el milagro de la multiplicación. Ahora, hermanos, hoy más que nunca debemos ser una iglesia que clame a Dios por una multiplicación financiera. Y nuestro texto, hermano, nos muestra cuál es la manera en la que usted y yo como cristianos podemos ser bendecidos, podemos ser prosperados. Pero antes de esto debemos hacer diferencia entre la multiplicación causada por nuestro Padre Celestial o una multiplicación causada por el maligno. Proverbios capítulo 10, versículo 22 de la traducción Dios habla hoy, dice: la bendición de Dios es riqueza que no trae dolores consigo. Esta es la bendición de Dios, una riqueza que no va a traer sufrimiento, que no va a traer dolor, porque es una riqueza donde las personas se han esforzado en primer lugar honrando a Dios. Pero está otra riqueza también, la riqueza que viene de parte del maligno y que es muy rápida. Y que es usted la puede ver como personas de la nada se pueden hacer millonarios, pero también añade dolor con ella, dice la Escritura. Puede ver cómo personas, aún teniendo tanto dinero, es triste que no puedan disfrutar de él. Yo he visto personas con mucho dinero y que no se pueden comer
algo porque están enfermos. Personas con mucho dinero que no pueden salir a la calle porque están impedidos de las manos, de los pies, de algo, pudieran tener algún problema. Y esto es porque la bendición de Dios, hermanos, dice la Escritura, es la que no trae dolor consigo. Así que las riquezas que vienen por el enemigo traen mucho problema. Ahora, sabiendo esto, usted ya debe saber qué bendición de estas dos desea. Y si desea la bendición de Dios, sería bueno saber los principios que nos dejó para ser prosperados. Cuando usted comienza a ver nuestro texto, usted comienza a ver un milagro de multiplicación. Y ese milagro de multiplicación, hermanos, usted lo puede ver cuando aquellos hombres traen a las manos de Jesucristo los pescados y los panes. Y vemos al Señor Jesucristo orando por ellos. Entonces lo que Dios nos deja ver en este texto, hermanos, es que si usted quiere ver multiplicación de cualquier área en su vida, primero tiene que pasar por las manos de Dios. Primero tiene que ser Dios respaldando esa bendición que usted ha recibido. Claro, si es algo bien habido, si es algo que no viene de parte de Dios, usted puede llevarla donde quiera, no va a servir. Pero si es algo que usted ha trabajado, que usted se está esforzando, déjeme decirle, tiene que pasar por las manos de Dios. ¿Y alguien sabe cómo pasa por las manos de Dios? Por medio de los diezmos y ofrendas. El diezmo redime el 90% de nuestras ganancias. Déjeme decirle, usted puede hacer más con el 90% de lo que Dios le ha dado que con el 100%. Humanamente eso es ilógico, porque dices, ¿cómo voy a poder hacer más con 90 pesos que con 100 pesos? Humanamente es ilógico, pero espiritualmente, hermanos, es tremendamente poderoso. Porque cuando unas finanzas están protegidas por Dios, déjame decirte, nadie podrá tocarle. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay muchas veces en la semana que usted comienza la semana y dice, híjoles, no sé cómo vamos a salir esta semana. Pero usted fue fiel con Dios y de repente se da cuenta que no solamente sacó la semana, sino que todavía le sobró. Ese es Dios. Mas en cambio puede haber personas que con una faja de dinero en la bolsa dicen, con esto tengo hasta para 10 semanas. Pero resulta que sale en la semana y ese dinero desapareció. Por un accidente, por una desgracia, por el doctor, por esto, por lo otro, y por todos lados se anda quedando porque tal vez no estamos considerando a Dios en nuestras vidas. Así es que en nuestro texto vemos que tiene que pasar por Dios para que exista la multiplicación. Y es por eso que nosotros los cristianos diezmamos y ofrendamos, porque entendemos que este es un principio. Entendemos que lo primero y lo mejor pertenecen al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor Jesucristo está hablando respecto a los afanes y Él está en una predicación hablándole a la gente de que no se afanen, de que Dios tiene cuidado de nosotros, de que la gente tiene que confiar en Dios. Dios nos da, hermanos, una recomendación tremendamente importante cuando Él está predicando de esto. Y nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 33 al 34, el Señor Jesucristo nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Y eso es porque la gente se estaba afanando. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Cómo le vamos a hacer? Y el Señor dice, mira, tú encárgate y pon en primer lugar a Dios. Honra a Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y este es un principio, hermanos, que Dios nos muestra desde Adán y Eva. Usted puede ver cuando desde la creación, cuando el Señor pone a Adán y a Eva en el Edén, hay algo que el Señor hizo y dijo, ustedes pueden comer de todo lo que alcancen a ver. Todos los frutos son de ustedes, excepto aquel que ven por ahí. No pueden comer de eso. No pueden comer del árbol del bien y del mal. Así es que lo que alcanzamos a ver ahí, hermanos, es que Dios siempre tendrá reservada una parte exclusiva para Él.
Y no es que el Señor necesitaba de ese árbol y se agarró el mejor, porque como no tenía que comer el Señor, pues tenía que tener el mejor árbol. No, ¿sabe por qué puso ese árbol ahí? Porque el Señor desde el principio nos está mostrando que hay algo que le pertenece a Él. Y si nosotros respetamos lo que le pertenece a Él y honramos a Dios con ello, Él nos va a bendecir. Incluso la caída del hombre tiene que ver con ese árbol. La caída del hombre tiene que ver que el hombre no quiso respetar lo que era de Dios, sino que Adán y Eva se acercaron y teniendo miles de frutos, comieron del que era exclusivo de Dios, por una mentira del diablo. Así es que siempre que usted recibe una idea en su mente de que no va a obedecer a Dios en respetar lo que es de Dios, déjeme decirle, es el diablo el que está provocando esa idea. ¿Cuántos me escuchan? Así es que necesitamos reservar una parte exclusiva para Dios, y esos son nuestros diezmos. Hay quien cree que los diezmos y ofrendas eran exclusivos de la ley, pero no es así. A Caín y Abel usted los ve ofrendando. A Abraham lo ve dando los diezmos a Melquisedec antes de la ley. Espero ya lo haya leído, cómo Abraham está dando los diezmos a Melquisedec. Y no estamos hablando en la ley vino hasta Moisés. La ley vino después de que salieron de Egipto, de ahí vino la ley. Y Abraham antes de Moisés, mucho tiempo antes, está entregando los diezmos a Melquisedec, antes de la ley. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 8, habla de Melquisedec como un sacerdote sin mancha y con su sacerdocio vigente. Y dice la Escritura, en ese texto que le acabo de mencionar: he aquí ciertamente los diezmos los reciben hombres mortales, pero allí uno de quien da testimonio de que vive. Entonces la Escritura nos da pistas en que Melquisedec es el mismo Señor Jesucristo. En el libro de Malaquías usted puede encontrar también algunas recomendaciones que nos hace el Señor. En Malaquías capítulo 3, del versículo 6 al 12, dice el Señor: porque yo soy Jehová y no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Y en el versículo 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Y el Señor dice: vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? El Señor responde: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé por vosotros al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra, ni la vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Así es que el Señor, hermano, nos dice que no cambia. También nos advierte sobre la maldición de robarle, porque a Él le pertenece nuestro diezmo. Ahora, hermanos, si nosotros consideramos esto, si el robar ya es malo, imagínese el robarle a Dios. El robar de por sí es malo. ¿Cuántos saben eso? Pero alguna vez le decía, ya que no escogió sus amistades, al menos escoja sus enemigos. Y nunca se vaya a echar de enemigo a Dios, porque con Él no tenemos ninguna posibilidad. Nunca. Déjeme decirle, dice la Escritura, que Él es fuego consumidor. Nosotros no somos nada comparado a nuestro Dios. Y si llegamos a hacer algo es por su gracia. Entonces, si robar es malo, robarle a Dios, ya no le digo qué es. Ahora, tal vez, hermanos, no había pensado esto, pero muchas veces no se puede salir de los problemas por no poner a Dios en primer lugar, por no creer que podemos salir victoriosos honrando a Dios. A veces pensamos que nos podemos salir con la nuestra, creyendo que Dios está obligado a bendecirnos. Déjeme decirle, Dios no está obligado a bendecirnos. Él tiene leyes. El mismo universo tiene leyes, y si usted viola esas leyes, pues puede ser muy sabio, muy inteligente, pero no la librará. Así es que
Si usted dice, bueno, es que yo me siento Juan Camané y me voy a aventar de un cuarto piso porque yo no creo en la ley esa de la gravedad, entonces, y usted se avienta, yo no creo que vaya a cambiar esa ley, porque Dios tiene leyes que no cambian. Y esto es un principio de parte de Dios. Miren, el libro de Ageo, capítulo 1, el Señor está haciendo un reclamo a su pueblo porque no lo han puesto en primer lugar, y mira lo que sucede y nos da varias respuestas. Ageo capítulo 1, versículo 2 en lo adelante, versículo 2 al 10. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Todavía no es tiempo, es lo que está diciendo este pueblo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así he dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Lo que el Señor está diciendo: ustedes están muy preocupados por lo suyo y se han olvidado de mi reino, se han olvidado de mi casa, se han olvidado de mis principios, y por esto, dice la Escritura, se ha detenido el fruto de la tierra, la lluvia del cielo, y el que trabaja jornal se mata trabajando y no ve frutos en lo que está trabajando. Y dice la Escritura: comen pero se sienten insatisfechos, se visten pero se sienten que no les cubre, no se sacian, dice la Escritura. Y el Señor nos dice: mediten sobre sus caminos, mediten si me han puesto en primer lugar. Hermanos, a veces tomamos lo que es de Dios y decimos: es que Dios conoce mi corazón y sabe que ahorita no puedo. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo no he estado diezmando, pero Dios conoce mi corazón, yo ahorita no puedo dar eso, tengo que enfocarme en esto, en aquello. Y a veces nosotros pensamos que Dios nos aplaude y pensamos que Dios dice: no, sí, hijo, yo te entiendo, no te preocupes, yo no puedo hacer ningún milagro en tus finanzas, por lo cual vas a tener que ponerte a trabajar más duro. Vas a tener que dejar la iglesia, vas a tener que dejar de diezmar, vas a tener que dejar de ofrendar, vas a tener que dejar de orar, porque como yo no puedo hacerte ese milagro, tú te vas a encargar. ¿Cuántos saben que Dios no es así? ¿Cuántos saben que Dios espera que usted y yo clamemos por un milagro cuando estamos pasando por alguna situación difícil en la economía? Ahora, pensamos muchas veces que usted y yo podemos hacer negocio con lo que le pertenece. Es algo equivocado. Nadie de nosotros puede hacer negocio con el dinero del Señor, porque resulta que Él estableció el diezmo para podernos bendecir. Entonces, cuando nosotros no somos generosos con la obra del Señor, lo que nosotros estamos haciendo es decir: ¿sabes qué, Señor? No necesito de que tú bendigas mis finanzas, yo puedo solito. Con ese 10% que yo te iba a dar, yo lo voy a invertir y voy a producir 30, 40 y 50. ¿Y cuántos saben que eso no es real? La bendición de Dios, acuérdense, Dios es el dueño del oro y de la plata, y dice que Él decide a quién darle. Y no es porque el Señor diga de ti, María de Don Pingüe, no, el Señor tiene leyes. El Señor dice: quien haga esto. Por ejemplo, el Señor dice a los hijos: quien honre a su padre y a su madre. Más bien dice: honren a su padre y a su madre, porque este es el primer mandamiento con promesa, para que tengan larga vida sobre la tierra y les vaya bien. Así es que si algún joven quiere que le vaya bien, honre a su padre y a su madre. Quieren que les vaya mal, pónganse al brinco.
Y aunque sean muy cerebritos, les va a ir mal, porque es una ley de la vida, es una ley de Dios. No es una ley del pastor, no es una ley de Juan Camaney, no, es una ley de Dios. Así como la ley de la física, así como la ley de todas las leyes que usted pueda encontrar en el universo, son inviolables. Así es esta ley. Así es que, hermanos, no podemos tomar lo que le pertenece a Dios. Proverbios capítulo 3, del versículo 9 al 10, dice la escritura: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué cree? Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No de mosco, porque va a decir, ay, yo tengo harto. No, de mosto, dice la escritura. Así es que el Señor espera que lo honremos y Él promete bendecirnos, hermanos. ¿Sabes por qué muchos no pueden ver la suya? ¿O sabes por qué muchos no pueden ver bendición en su vida, no pueden ver milagros en su vida? Y estamos hablando de milagros de multiplicación, milagros financieros. No pueden ver milagros en su vida porque hay personas, hermanos, que ellos mismos se han cerrado las ventanas de los cielos con sus pecados, con el pecado. Isaías capítulo 59 del 1 al 3 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. En pocas palabras está diciendo el Señor, miren, Dios no ha dejado de dar, Dios no ha dejado de escucharle. Entonces, ¿cuál es el problema? Sigue diciendo, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Esta es una de las causas por las que personas nunca verán un milagro financiero. Y no solamente financiero, déjeme decirle, este texto habla de un cielo abierto, hablan de que ellos mismos han provocado división entre Dios y ellos. Y cuando tú tienes una división entre Dios y tú, ¿cómo podrás ser bendecido? No se puede. Hermanos, hay cosas que parecen traer algún beneficio, pero en realidad traen maldición. A veces estamos pasando por dificultades económicas y es donde muchos deben de pasar la prueba. Pero si vas dando, déjame decirte, Dios te va a dar más y más y más. Segunda de Corintios nos habla la palabra de Dios algo muy interesante en esta hora para escuchar lo que nos habla la Escritura. Y en Segunda de Corintios, en el capítulo 9, versículo 6 al 13 nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necedad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde. Fíjate, esto es una promesa. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Lo que el Señor dice, mira, tú das con alegría, yo te voy a bendecir, pero una vez que yo te bendiga, yo espero que tú seas un bendecidor. Una vez que yo te bendiga, yo espero que tú seas un canal, yo te doy a ti, tú les das a los demás. Y ese es el diseño que Dios está hablando aquí. Y dice la Escritura, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, todo regalo, toda bendición, es lo que significa, que abundéis en toda buena obra. Para eso Dios nos da el dinero, para que entre mejores obras, y no se vaya a confundir, no le estoy diciendo que las obras vayan a comprar su salvación, no, este es un plus de los cristianos que son generosos. Cuando tú ves a un cristiano lleno del Espíritu Santo, es un cristiano generoso, un cristiano que se desprende para bendecir a los demás. Versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿No le agrada eso de proveerá y multiplicará?
Y dice la Escritura: y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para la liberalidad. Para eso ese es el plan, para cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Fíjese lo que dice el versículo 12, habla de que muchas veces nosotros como pastores necesitamos levantar la ofrenda, y dice: porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Jesucristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, dice la Escritura. Entonces, qué tremendo es cuando respondemos al llamado de Dios a ser generosos. Déjeme decirle, el que es fiel en lo poco, siempre lo verá ser puesto en lo mucho. Sea fiel en lo poco. Mire, porque muchas veces hay personas que dicen: ay, si yo tan solo tuviera tanto dinero, yo daría en la obra tanto. No, yo cuando tenga el millón sí voy a dar mi diezmo. Ahorita no, porque no tengo el millón. Y esas personas, déjame decirte, nunca llegarán a tener el millón, porque Dios espera que con tus 5 pesos lo honres, y después Él te dará 10, 20, 30, 40, y esa es la multiplicación, honrándolo a Él. Y mirarás milagros financieros solamente por medio de la honra a Jesucristo. No hay otra manera, hermanos míos, no hay otra manera. Si es que en lo poco necesitamos ser fieles para ser puestos en lo mucho. Los planes, hermanos, de Dios son grandes. Alguien pudiera decir: bueno, y todo esto del dar, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Dios, ¿qué espera de todo esto? Lo podemos ver en Juan capítulo 15, del versículo 1 al 8, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el fin de Dios con todo esto? En que usted y yo seamos generosos, en que llevemos fruto. Y el que lleva fruto llevará más fruto. Habla de una multiplicación, como dice nuestro texto. Ahora, déjeme decirle, el plan de nosotros como iglesia no es que las finanzas que entren a la iglesia solamente las usemos para tener buenas sillas, para tener un buen lugar. Yo sé que en un tiempo futuro no muy lejano vamos a tener aire acondicionado, vamos a tener muy buenas instalaciones en todas las áreas, muy buenas bocinas, todo el equipo que se necesita aquí para la alabanza. Pero independientemente de lo que necesita como templo la iglesia, debe ustedes saber que nuestro llamado es a preparar obreros y a enviarlos al campo. Y no tiene ni la menor idea del gasto económico que eso genera. Usted y yo hemos sido llamados a extender el reino de Dios, y en eso se van a ir las finanzas. Cuando una persona se envía, cuando a mí me enviaron, tuvimos que venir a buscar aquí a Atlisco un lugar, un departamento que gracias a Dios encontramos. Hemos sido muy prudentes y hemos encontrado, no hemos buscado vivir en casas muy caras, sino que vivimos en una casa muy económica, yo pudiera decir. Y lo tuvo que pagar la iglesia madre. Nosotros estábamos con Abraham, Abby vino a nacer aquí, y con mucha
muchos asuntos del cambio de Puebla acá que nos enviaron. Hay que conseguir local para que nosotros empezáramos a predicar. Hay que un sinfín de gastos, las bocinas, los micrófonos, el púlpito, el depósito de la renta. O sea, la iglesia madre hace una inversión muy grande. Y yo estoy orando porque sé que de aquí saldrán muchas obras para el campo, porque a eso me ha mandado Jesucristo. No para que nos enriquezcamos aquí y tengamos, a ver si el día de mañana el pastor pueda tener carros del año. Yo sé que los va a tener, pero no por medio de lo que se tiene que mandar a la predicación del evangelio, sino eso Dios sabrá cómo pudiera hacerlo llegar. Lo que estoy hablando es de que las finanzas que se van a usar aquí en la iglesia tienen que ser para la predicación del reino de los cielos. Yo sueño con espectaculares en Atlisco, con un buen mensaje ahí de que venga la gente a Cristo. Alguien puede decir, ay, pero eso es mucho gasto. No le hace, pero es para que un alma se salve. Y el Señor no escatimó para que un alma se salve. En buenos megáfonos, los que salen a evangelizar saben a lo que me refiero, que luego los megáfonos ya parecemos tamaleros. Buenas tardes, persona que me alcanza a escuchar, y se oyen muy mal. Y alguien dice, ay, ¿para qué necesita finanzas la iglesia? Para eso, para que nos escuchemos bien y podamos predicar el evangelio. Los que salen a los evangelismos me entienden. Queremos dar buenos folletos que lleven un buen mensaje, que hablemos bien del Señor Jesucristo. Mire, hay algunas iglesias que no creen en las ofrendas ni en los diezmos. Y cuando te entregan un volante, está mejor el volante de la Ahorrará, está mejor el volante de la tiendita de la esquina que vende algo que no va a salvar a nadie. Y nosotros que estamos hablando de salvación, no puede ser posible que no podamos invertir en cosas que honren a nuestro Dios. Las finanzas, hermanos, son más importantes en el reino de Dios de lo que nos imaginamos para llevar mucho fruto. Las parejas que se levanten en esta iglesia para que sean enviadas, las queremos enviar exclusivamente a predicar el evangelio. No queremos que vayan y estén sufriendo de hambre allá los hermanos, porque el pastor de aquí no les ha mandado para que ellos se pongan a predicar, y en vez de ponerse a predicar se pongan a buscar trabajo porque ellos necesitan comer. Déjeme decirle, cuando Dios le llamó a sus discípulos y los envió, dice, no tomen nada, no se lleven nada, allá vamos a proveer. Entonces ese es el plan. Ese es el plan, que aprendamos, hermanos, a orar a Dios por esos milagros del evangelismo mundial. Vamos a pronto a incluir en nuestros logos de las lonas y todo lo que tengamos el lema de nuestro compañerismo, o al menos de Tlaxcala y de algunas iglesias, y es que somos una iglesia local con una visión mundial. ¿Sí me escuchó? Somos una iglesia local, sí, a lo mejor muy pequeña, sí, pero lo que Dios va a hacer con usted y conmigo, si usted y yo creemos a Dios, déjeme decirles, con una visión mundial, podemos enviar obras. Mire, el pastor Mitchell, él comenzó a predicar, envió una obra a su ciudad más cercana, su ciudad cercana envió otra y envió otra y envió otra. Hoy el compañerismo está predicando el evangelio a más de 100 y tantas naciones, con más de 3,000 iglesias, solo porque un hombre obedeció a Dios. Usted puede ser esa persona que obedezca a Dios y pueda considerar en que el reino de los cielos no puede estar estancado. Ahora pregúntese, ¿necesitamos orar por finanzas poderosas o así no la llevamos? Necesitamos orar por finanzas poderosas, y no es lo único que necesita el reino de los cielos, pero el mensaje ahorita va apuntando hacia las finanzas. Yo sé que se necesita también algo que necesitamos estar orando, es como dice el Señor Jesucristo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Oren a Dios para que Dios envíe obreros a la mies. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted y yo seamos patrocinadores de obras que salgan al campo para que sigamos haciendo la gran comisión. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo predicando el evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted en sus planes solamente es tener una iglesia
y que todas las finanzas las canalicemos a la iglesia, tenga por seguro que vamos a tener oro en las paredes, porque Dios es muy generoso. Pero el oro en las paredes no salvan a nadie. Claro que llegará el día donde necesitaremos una iglesia propia. Dios conoce los tiempos, pero lo que sí necesitamos comenzar a hacer el día de hoy es hacer retados a enviar obreros al campo. Y siempre voy a estar retando a hombres y a mujeres, matrimonios que se levanten para irse de pastores a alguna ciudad, a algún pueblo de nuestra nación. Nuestra nación no necesita más hospitales. Nuestra nación necesita el evangelio de Jesucristo. Y todo lo demás será añadido, dice la Escritura. Poned en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás simplemente vendrá por añadidura, porque esa es una ley de Dios. Mira, tú honras a Dios y esa ley dice, tú lo honras, lo pones en primer lugar, y ya por esa acción que tú tomaste va a venir bendición a tu vida, porque tú estás honrando a Dios, lo estás poniendo en primer lugar. Déjame decirte, serás bendecido. Dice nuestro texto, ahí en los versículos finales, versículo 16, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos y se saciaron, y aún sobró. Hermanos, todos y cada uno de nosotros necesitamos el milagro de la multiplicación, pero téngalo bien claro, no será posible si no pasa por las manos de Dios. Nosotros, usted y yo no podemos multiplicar más que una cuenta ahí en su libreta. Pero a ver, haga que se multiplique un pan, necesita volver a amasar la masa, prepararla y todo. Pero Dios puede hacer milagros, y Él puede hacer que usted pueda ser un pilar en la iglesia. Y déjeme decirle, aunque hay personas que desgraciadamente dicen, yo no quiero que Dios me dé 1 millón, porque si me da el millón yo tengo que dar una parte a la iglesia, y eso es egoísmo. Usted tiene que ser de las personas que diga, sí Señor, dame el millón, y es más, no doy el 10, doy el 20, doy el 30 si tú me das esa bendición, porque Dios desea que se extienda el reino de Dios, el reino, su reino, la obra de sus manos. Así es que, hermanos míos, vamos a clamar a Dios por obreros, vamos a clamar a Dios por milagros financieros, vamos a clamar a Dios para que la obra siga adelante. Este 2021, el próximo año, estoy creyendo por un milagro. Estoy creyendo que pueda ser el año donde nosotros podamos, esta iglesia pueda, alguien de aquí pueda romper matriz e irse a predicar a una ciudad. Vamos a inclinar nuestro rostro, creyéndole a Dios por estas palabras, todo rostro inclinado. Y yo le animo en esta hora a que ponga a Dios en primer lugar. Y si usted es una persona que siente fuego en su corazón por la predicación del evangelio, pregúntele, Señor, ¿soy yo el que se va a ir al campo? ¿Soy yo el que me voy a ir de pastor? Ese es Dios hablándole a su corazón. Dígale que sí, que Él ponga los medios, que ponga las finanzas necesarias, que ponga el tiempo necesario, que le dé la valentía necesaria, la fuerza necesaria. Estoy seguro que Dios, la obra que comienza en usted, la va a perfeccionar. Hermanos, hemos sido plantados como cristianos no para hacernos ricos aquí, aunque Dios nos va a bendecir, pero Dios nos ha dado para que desde aquí podamos repartir para todos lados, porque la bendición de Dios, hermanos, no trae consigo dolor ni lágrimas. La bendición de Dios, hermanos míos, siempre va a traer a nuestra vida salvación. Y si usted se enfoca, mire, le voy a decir algo, si Dios lo ve a usted enfocado en ganar almas, enfocado en invertir en evangelismo mundial, enfocado en mandar obreros al campo, déjeme decirle, usted va a llamar la atención de Dios. Y lo único que va a haber en su vida
es a un Dios dándole más y más y más, hasta que Él venga por nosotros o hasta que nos llame individualmente. Pero si tú eres una persona que sabe que tiene que salir a predicar el evangelio, no te tardes más. El tiempo es muy corto. Yo les estoy predicando este mensaje, pero tal vez al rato venga Cristo y nos tengamos que ir. Tal vez no, tal vez falten 5 años y en esos 5 años usted puede predicar mucho, ganar muchas almas. Tal vez sea dentro de 10. Tal vez tengamos que morir sin ver su regreso, pero al morir aquí inmediatamente nos topamos con Cristo. Así es que le animo que se encienda ese fuego del Espíritu Santo en su vida por ser un pilar en la iglesia, un ganador de almas, una ganador de almas. No escuche al diablo, siga en el propósito por el cual Dios le llamó. Y así como Dios me dijo algún día, enfócate en los míos y yo me enfoco en los tuyos. Yo le predico a usted, yo le predico a Atlisco, y yo sé que mi Dios se encargará de mis padres, de mis hermanos. Él sabrá quién mandarles allá. Y usted y yo podemos ir a las naciones. Déjeme decirle, cuando a mí me enviaron aquí a Atlisco, no solamente vinimos mi esposa y yo y mis niños. No, también venía mucha gente con esas finanzas que usaron en nosotros. Mucha gente vino a Atlisco a predicar el evangelio con esas finanzas que invirtieron. Y el día de hoy, esas finanzas que esa gente invirtió para predicar, mire el resultado: almas salvándose, almas dándole su vida a Cristo. Déjeme decirle, la salvación de un ser humano no tiene precio, porque el precio más grande fue pagado en la cruz del Calvario con sangre.